Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo lleno de salseo, intriga y por supuesto, mucho Ande y Kerem. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta saber qué está pasando con esta parejaza que nos robó el corazón en Senkalcam? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando las redes sociales, los foros y, bueno, nuestras mentes. Vamos a hablar sobre un posible escondite secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un lugar que, según los rumores, podría ser la clave para entender mejor su relación y su vida después de la serie. Sí, lo escucharon bien, un escondite secreto. Un lugar donde supuestamente se refugian para escapar del ojo público, para disfrutar de su privacidad y, quién sabe, tal vez, para reconectar. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta investigación, quiero pedirles un favor enorme. Si son tan fans de Hande y Kerem como nosotros, si les gusta el chisme rosa, si disfrutan de un buen análisis de las pistas que nos dejan estos dos tortolitos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que siempre tendremos la información más jugosa, los análisis más profundos y por supuesto, todo con mucho cariño y respeto. Así que ya lo saben, suscríbanse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar este supuesto escondite secreto. La verdad es que la historia de Hande y Kerem, incluso después de Senkalcam, sigue siendo un misterio fascinante. Recordemos que su romance en la pantalla traspasó la ficción, convirtiéndose en una realidad que nos hizo suspirar a todos. Su química era innegable, sus miradas lo decían todo, y la confirmación de su relación fue como un cuento de hadas hecho realidad. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones de amor. Lo teníamos todo. Pero como en todo cuento, también hubo un giro inesperado, la ruptura. Y ahí es donde comienza la especulación sobre este escondite secreto. Tras la separación, ambos han mantenido una actitud bastante reservada con respecto a su vida personal. Evitan hablar directamente sobre el otro, las entrevistas son escasas y las apariciones públicas, cuidadosamente gestionadas. Esto obviamente ha alimentado las teorías de los fans más acérrimos, que no se rinden ante la idea de que Hande y Kerem puedan tener una segunda oportunidad. Y es que, admitámoslo, ¿quién no quiere verlos juntos de nuevo? Pero, ¿de dónde surge esta idea del escondite secreto? Bueno, aquí es donde entran en juego las redes sociales, la observación minuciosa de sus publicaciones y, por supuesto, la información que a veces se filtra de fuentes cercanas. Los rumores apuntan a que Hande y Kerem, durante su relación, solían frecuentar un lugar específico, alejado del bullicio de Estambul, un lugar que les permitía conectar con la naturaleza, disfrutar de la tranquilidad y, sobre todo, estar lejos de los paparazzi. Se habla de una cabaña en las montañas, de una casa de campo a orillas del mar, incluso de un pequeño apartamento en una ciudad europea. La verdad es que la ubicación exacta sigue siendo un misterio, pero las pistas apuntan a que se trata de un lugar con un significado especial para ambos, un lugar donde vivieron momentos felices y donde podrían haber creado recuerdos inolvidables. Y es precisamente este significado especial lo que hace pensar a muchos que incluso después de la ruptura, Hande y Kerem podrían seguir utilizando este lugar como un refugio, un espacio para reflexionar, para sanar heridas y tal vez para reconectar. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos de todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los detectives de Internet, armados con lupa y una conexión de alta velocidad, han estado analizando cada una de las publicaciones de Hande y Kerem en las redes sociales, buscando pistas que puedan confirmar la existencia de este escondite secreto. Han comparado paisajes, analizado la luz, la vegetación, incluso el tipo de arquitectura de los lugares que aparecen en sus fotos y vídeos. Y sorprendentemente han encontrado algunas coincidencias. Por ejemplo, en algunas fotos de Hande publicadas en Instagram, se puede apreciar un paisaje montañoso muy similar al que aparece en fotos antiguas de Kerem tomadas en un viaje. En otras imágenes, se observa un tipo de vegetación particular que no es común en Estambul, pero que sí se encuentra en una región específica de Turquía. Incluso algunos fans han notado que ciertos objetos que aparecen en las fotos de Hande y Kerem, como un jarrón, una lámpara o un cuadro, son idénticos, lo que sugiere que ambos podrían haber estado en el mismo lugar en algún momento. Pero más allá de estas coincidencias visuales, también hay otros indicios que apuntan a la existencia de este escondite secreto. Se dice que amigos cercanos de Hande y Kerem han comentado, en privado, sobre la importancia que tiene este lugar para ambos. Incluso algunos medios de comunicación turcos han publicado noticias sobre la supuesta compra de una propiedad por parte de Kerem en una zona rural, una propiedad que, según los rumores, podría ser precisamente el escondite secreto del que estamos hablando. Obviamente toda esta información debe tomarse con pinzas. No hay confirmación oficial por parte de Hande y Kerem, ni de sus representantes. Todos son especulaciones, rumores y análisis basados en la información que circula en las redes sociales. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva.
Y la verdad es que hay demasiadas coincidencias, demasiados indicios, como para ignorar la posibilidad de que exista este escondite secreto. ¿Pero por qué es tan importante este lugar? ¿Por qué los fans están tan obsesionados con la idea de que Andy y Kerem puedan estar frecuentando este refugio? Bueno, la respuesta es sencilla, porque representa la esperanza. Representa la posibilidad de que a pesar de la ruptura, Andy y Kerem puedan seguir teniendo una conexión especial, un vínculo que trasciende la distancia y el tiempo. Representa la posibilidad de que en ese lugar, lejos del ruido y las presiones, puedan encontrar la paz, la tranquilidad y, tal vez, la reconciliación. Y es que, seamos honestos, la historia de Andy y Kerem es una historia que nos toca el corazón a muchos. Su amor en la pantalla nos hizo creer en los cuentos de hadas, su romance en la vida real nos dio esperanza, y su ruptura nos dejó con un vacío. Por eso, la idea de que puedan tener un lugar secreto, un refugio donde puedan ser ellos mismos, donde puedan reconectar con su historia, nos llena de ilusión. Claro, también hay que ser realistas. La vida de los famosos es complicada, llena de presiones y compromisos. Es posible que Andy y Kerem hayan seguido caminos diferentes, que hayan superado su relación y que estén enfocados en sus carreras. Es posible que este escondite secreto sea solo un recuerdo del pasado, un lugar que ya no frecuentan y que no tiene ningún significado especial para ellos. Pero, ¿dónde queda la magia entonces? ¿Dónde dejamos la esperanza de que el amor verdadero pueda superar cualquier obstáculo? Personalmente creo que Andy y Kerem son dos personas muy especiales, con una conexión única. Creo que su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha dejado una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Y creo que aunque hayan seguido caminos diferentes, siempre habrá un vínculo entre ellos, una conexión que los unirá para siempre. Y quizás, solo quizás, este escondite secreto sea el lugar donde esa conexión se mantiene viva, donde la llama del amor sigue ardiendo, aunque sea en silencio. Pero, ¿y ustedes qué piensan? ¿Creen que existe este escondite secreto? ¿Creen que Andy y Kerem siguen frecuentando este lugar? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? Déjenme sus comentarios. Quiero saber su opinión sobre este tema. Quiero leer sus teorías, sus análisis, sus deseos. Participen en la conversación. Ahora bien, hablando de posibilidades de reconciliación, es importante analizar la dinámica actual entre Andy y Kerem. Como mencioné antes, ambos han mantenido una actitud bastante reservada con respecto a su vida personal. Evitan hablar directamente sobre el otro, las entrevistas son escasas y las apariciones públicas, cuidadosamente gestionadas. Pero, ¿esto significa que no hay contacto entre ellos? ¿Significa que se han distanciado por completo? Bueno, aquí es donde entran en juego los pequeños detalles, los gestos sutiles, las indirectas que se lanzan en las redes sociales. Por ejemplo, algunos fans han notado que Andy y Kerem siguen siguiéndose mutuamente en Instagram, algo que no es común entre las exparejas. Otros han observado que en algunas ocasiones han dado me gusta a publicaciones relacionadas con el otro, lo que sugiere que siguen estando al tanto de lo que hace el otro. Incluso se ha rumoreado que han coincidido en algunos eventos públicos, aunque han evitado ser fotografiados juntos. Estos pequeños detalles, aunque parezcan insignificantes, pueden ser señales de que a pesar de la ruptura, Andy y Kerem siguen teniendo una relación cordial, una amistad que se mantiene viva. Y quizás, solo quizás, esa amistad pueda ser la base para una futura reconciliación. Claro, también es posible que todo esto sea pura coincidencia, que Andy y Kerem simplemente estén siendo educados y respetuosos el uno con el otro. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y hablando de esperanza, es importante recordar que Andy y Kerem son jóvenes, exitosos y muy queridos por el público. Tienen toda una vida por delante y muchas oportunidades para encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Si deciden darle una segunda oportunidad a su relación, seguramente contarán con el apoyo de sus fans. Y si deciden seguir caminos diferentes, también merecen ser respetados y apoyados en sus decisiones. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la tranquilidad, y que sigan haciendo lo que aman. Y si en algún momento deciden compartir con nosotros detalles sobre su vida personal, estaremos aquí para escucharlos, para apoyarlos y para celebrar sus logros. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de su trabajo, de su talento y de su belleza, y seguiremos soñando con la posibilidad de que algún día, Andy y Kerem vuelvan a estar juntos. Y es que, seamos honestos, su historia es una historia que nos inspira, una historia que nos hace creer en el amor verdadero. Y aunque el final de su cuento no haya sido el que esperábamos, siempre habrá un lugar en nuestro corazón para Andy y Kerem, para su magia y para su amor. Y quizás, solo quizás, este escondite secreto sea el lugar donde esa magia se mantiene viva, donde la llama del amor sigue ardiendo, esperando el momento de volver a brillar.
Así que mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de especulaciones, rumores y por supuesto, mucho amor por Andy y Kerem. Hemos explorado la posibilidad de un escondite secreto, un lugar que podría ser la clave para entender mejor su relación y su vida después de la serie. Hemos analizado las pistas que nos dejan en las redes sociales, las coincidencias visuales y los indicios que apuntan a la existencia de este refugio. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la esperanza, del amor verdadero y de la posibilidad de una reconciliación. Recordemos que la historia de Andy y Kerem es una historia que nos toca el corazón a muchos. Su amor en la pantalla nos hizo creer en los cuentos de hadas, su romance en la vida real nos dio esperanza, y su ruptura nos dejó con un vacío. Por eso, la idea de que puedan tener un lugar secreto, un refugio donde puedan ser ellos mismos, donde puedan reconectar con su historia, nos llena de ilusión. Aunque no haya confirmación oficial por parte de Andy y Kerem, ni de sus representantes, hay demasiadas coincidencias, demasiados indicios, como para ignorar la posibilidad de que exista este escondite secreto. Y quizás, solo quizás, este lugar sea el escenario de una futura reconciliación, el lugar donde la llama del amor vuelva a brillar con más fuerza que nunca. Pero más allá de especulaciones y rumores, lo importante es que Andy y Kerem sean felices, que encuentren la paz y la tranquilidad, y que sigan haciendo lo que aman. Y si en algún momento deciden compartir con nosotros detalles sobre su vida personal, estaremos aquí para escucharlos, para apoyarlos y para celebrar sus logros. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este análisis sobre Andy y Kerem. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles la información más jugosa, los análisis más profundos y por supuesto, todo con mucho cariño y respeto. Antes de despedirme, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si quieren seguir viendo contenido sobre Andy y Kerem, déjenme sus comentarios. Quiero saber su opinión sobre este tema. Quiero leer sus teorías, sus análisis, sus deseos. Participen en la conversación. Y ahora sí, para finalizar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que siempre tendremos contenido interesante, divertido y lleno de salseo. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.